Martes 11 de febrero del 2025. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan en el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el Dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales para que continúen informados. Fer, ¿cómo estás? Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que en cualquier momento ya en sus pantallas aparece el código QR, que como siempre los invitamos a que lo puedan escanear con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos, acompáñenos. Iniciamos y les contamos que con el 97% de actas del binomio presidencial escrutadas a escala nacional, el presidente Daniel Noboa mantiene el primer lugar de la primera vuelta electoral. Esto con el 44,19% frente al 43,91% de Luisa González. El empate técnico registrado en estos comicios ubica a los dos candidatos a la segunda vuelta electoral del 13 de abril. Esto para conocer al presidente de la República en el periodo 2025-2029. Además, en esta primera vuelta se mantiene el voto nulo en tercer lugar con el 6,8%, seguido por Leonidas Issa con el 5,3%, Andrea González con el 2,7% y los otros 12 presidenciales con menos del punto porcentual. Los datos aún no han sido proclamados oficialmente hasta que finalice el proceso de escrutinio y de impugnaciones. Únicamente en 9 de las 24 provincias ya culminó el completo para todas las dignidades de elección popular que estuvieron en las papeletas del domingo 9 de febrero. Los resultados finales entonces serán proclamados el 22 de marzo, según informó el CNE. El presidente y candidato por ADN, Daniel Noboa, denunció presuntas irregularidades en el conteo de las actas de las elecciones generales y también que la ciudadanía habría recibido amenazas para votar por la Revolución Ciudadana. Aún así, resalta que Acción Democrática Nacional es la primera fuerza política en la Asamblea. Durante una entrevista radial desde Carondelet, el presidente Daniel Noboa y candidato por ADN dio sus primeras declaraciones desde los resultados de los comicios generales del domingo pasado. Lo primero fue agradecer a los 4,4 millones de ecuatorianos que votaron por él. Estoy orgulloso y completamente agradecido por un pueblo que se pronunció, un pueblo que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas, a la corrupción. En la entrevista, Noboa denunció presuntas inconsistencias en el conteo de las actas. Ha habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. El primer mandatario también hizo hincapié en las supuestas amenazas que habían recibido varios ciudadanos por parte de grupos armados. Hay decenas y decenas de casos en el cual amenazaban a la gente porque vote por la Revolución Ciudadana. Tenemos la evidencia. Destacó los resultados obtenidos en el legislativo, que convierten a Acción Democrática Nacional en la primera fuerza política de la Asamblea, lo que, a decir del primer mandatario, ayuda a la gobernabilidad. Estamos abiertos a conversar con todos los bloques y tener acuerdos base, acuerdos mínimos. El binomio Noboa-Pinto ganó en toda la sierra ecuatoriana. Sin embargo, para segunda vuelta, que será el próximo 13 de abril, es necesario ampliar el espectro, dijo. Debemos de mirar hacia zonas donde la gente está siendo también víctima de los grupos narcoterroristas, está siendo víctima de la criminalidad. Para Noboa, los resultados de las elecciones reflejaron el deseo de los ecuatorianos por un nuevo Ecuador y también su rechazo a la vieja política. Le dijo que no al Ecuador de Glass, de Muentes, de Danilo Carrera. Ese es el viejo Ecuador. El viejo Ecuador que en un momento había impunidad. El viejo Ecuador que se ocupaba de la criminalidad. Ese es el viejo Ecuador y el nuevo Ecuador es el que votó
y ganó en la primera vuelta. Edison Saavedra, Noticias 7. A conocer los resultados finales en poco. Las actas con inconsistencias se registraron en provincias de la costa y en Pichincha, según denunció un grupo de asambleístas electos de ADN, quienes aseguran que hay curules en riesgo por irregularidades en el proceso de escrutinio. La noche del lunes empezó la vigilancia del movimiento ADN en la delegación provincial de Pichincha del CNE por presuntas irregularidades en el conteo de votos del distrito 4 de la provincia. Porque hay un partido que pretende lamentablemente robarse una curul que no les corresponde. Hay inconsistencias de casi 100 actas que serán debidamente impugnadas. Esa circunscripción otorga 4 lugares en la asamblea. Uno se lo llevará Pachacutic, mientras que de los 3 restantes, ADN y Revolución Ciudadana compiten por obtener 2. Giovanna Ovidia, la segunda de la lista en ADN, podría quedarse fuera por las inconsistencias a las que hacían mención sus compañeros de partido. No vamos a permitir que la voluntad popular de los quiteños, y especialmente los residentes de los cantones, sea burlada. Ovidia o Luis Molina de RC, entre ellos se definirá al cuarto legislador del resto de la provincia de Pichincha, lo cual también influiría en la primera minoría dentro del Parlamento. Estamos firmes y seguiremos firmes hasta el último día. El Ecuador ya ganó. Diana Jacome, asambleísta electa por la lista nacional de ADN, manifestó en el espacio de entrevistas de Noticias 7 que fue testiga de actas que habrían sido alteradas. Hay actas que están montados los números, tachones. ¿Esto qué significa? Le restas números a ADN y le subes números a otro partido político. Pero estas inconsistencias, según denuncian, también las habrían detectado en actas de otras provincias como Guayas, Santo Domingo o Esmeraldas. Se beneficia a otro partido político que estaba acostumbrado a la trampa y nosotros vamos a seguir luchando por nuestros compañeros ahí vigilantes en los centros de procesamiento para que se dé la transparencia que corresponde, como debe ser en un proceso electoral. Desde el bloque legislativo electo de ADN, agregan que aún no se debe determinar la conformación de la nueva asamblea, no mientras el 100% de actas no estén validadas y subsanadas las impugnaciones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y atención porque el aumento del número de asambleístas para el próximo periodo a partir del 14 de mayo venidero modifica la cantidad de legisladores que se requieren para consolidar una mayoría absoluta y calificada en el Pleno del Legislativo. Tanto ADN como la Revolución Ciudadana deberán buscar acuerdos con otros sectores políticos para tener al menos 77 votos que permitan nombrar autoridades o concretar cambios en el orden del día. Revisemos ejemplos. La normativa legislativa establece 3 tipos de mayorías que regulan la toma de decisiones en el Pleno del Legislativo. Está la mayoría simple, que se conforma con la mitad de los legisladores asistentes a una sesión. Si se instala con 80, la mayoría simple se integra con 40. La mayoría absoluta, que se integra con la mitad más 1 del total de asambleístas. Para el periodo 2025-2029 son 151 parlamentarios. Aplicando la división, no resulta en un número entero. Por disposición normativa, automáticamente se aplica el número subsiguiente, es decir, 76. Al ser la mitad más 1, la mayoría absoluta se consolida con 77 legisladores. Este número les permite cambiar los puntos del orden del día, aprobar resoluciones y leyes y nombrar autoridades de la Asamblea. La mayoría calificada se estructura con 101 asambleístas. Con esa votación, se puede censurar y destituir a ministros de Estado, declarar la incapacidad de un mandatario o para que la Asamblea se ratifique sobre el texto de un veto presidencial. Por ahora, ni ADN ni Revolución Ciudadana cuentan con el número suficiente de legisladores para alcanzar por sí solos una mayoría absoluta o calificada. Aquí entran en juego sectores políticos que lograron poca representatividad en la Asamblea, como Pachacutic, Partido Social Cristiano, Construye y alianzas entre movimientos locales. Javier Ceballos, Noticias 7. El 75% de los candidatos presidenciales no llegaron al punto porcentual de votos en los comicios del domingo. En la siguiente nota conoceremos a los denominados perdedores del proceso electoral, pero comparando su número de electores con la población de un cantón o el público en un escenario deportivo. El Estadio Monumental de Barcelona en Guayaquil es el escenario deportivo con mayor capacidad de aficionados del país. Alrededor de 60.000 personas podrían ingresar en sus tribunas. Sin embargo, de los 16 candidatos presidenciales, 11 no habrían tenido los electores suficientes para llenarlo.
Los resultados de los comicios de este domingo demuestran la baja aceptación en las urnas, que obtuvo el 75% de los presidenciables, que ni siquiera alcanzaron el punto porcentual de votantes. Buenas tardes, señores. Un placer. El quinto candidato más votado es Henry Kronfle del Partido Social Cristiano con 70,000 votos, es decir, ni siquiera con la población de la parroquia Calderón en el norte de Quito. Luego le sigue Pedro Granja, que sus votantes representan el doble y un poco más de los espectadores del estadio Jocay de Manta. Todos los demás candidatos no lograron 40,000 votos en su haber. Los electores de Jimmy Jairala, Jorge Escala y Henry Cucalón superan por muy poco al número de visitantes que recibió Salinas en el feriado de carnaval pasado. Los otros 7 candidatos en nombrar quedaron incluso por debajo de Bolívar Armijos, quien hasta hace unos días era el candidato en la historia con la votación más baja del nuevo ciclo. Es más, la población de iguanas marinas en las Islas Galápagos está muy cerca de igualar el número de votantes que obtuvo Francesco Tabaqui. Y el top 5 de menos votados está integrado en orden descendente por Víctor Arauz, Carlos Rabascal, Enrique Gómez, Juan Iván Cueva, que con sus votantes solo podría copar una vez el Coliseo Rumiñahui en Quito. Y finalmente Iván Saquicela de Democracia Sí, que quedó en el último lugar con el 0,12% de votos, lo que equivale a la población del Cantón San Vicente en Manabí. Estas bajas cifras abren el debate de si en una papeleta justifican tantos nombres con menos votantes que los habitantes de la provincia de Cotopaxi. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La misión de observación electoral de la Unión Europea entregó este martes su informe preliminar de los comicios desarrollados el domingo último. Consideró que la jornada ha sido transparente y pacífica y sugiere para la segunda vuelta que el Consejo Nacional Electoral perfeccione mecanismos de control del gasto en campaña, sobre todo en redes sociales. Para los observadores europeos, la jornada electoral del domingo pasado fue transparente y se desarrolló de manera pacífica. Gabriel Mato, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, recalcó que el Consejo Nacional Electoral debe pasar revista a la normativa vigente para ejercer en la segunda vuelta un mayor control del gasto en campaña en redes sociales, para frenar la desinformación en las diferentes plataformas digitales y a futuro promover aún más la equidad de género en candidaturas. Y entendemos que la legislación introducida en el año 2020 ha sido efectiva, pero evidentemente queda camino por recorrer. Solo tenemos que mirar las listas electorales. Solo 2 de los 16 candidatos presidenciales son mujeres. Respecto a presuntas irregularidades en actas de conteo de votos, Mato dijo lo siguiente. Yo puedo decir claramente que nosotros de la misión no hemos observado ningún elemento objetivo, reitero, ningún elemento objetivo que avale esta acusación o esta, al menos, narrativa. Para la delegación del Parlamento Europeo, la campaña y jornada electoral transcurrió sin incidentes relevantes en cuanto a seguridad. Un gran avance respecto de las elecciones de 2023, a pesar, como hemos comentado Gabriel y yo, de que en algunos medios internacionales se vinculaban las elecciones a la violencia, quizás refiriéndose al pasado periodo, pero estamos contentos de constatar que las elecciones han sido absolutamente pacíficas. La delegación de la Unión Europea permanecerá en el país hasta el desarrollo del balotaje. Días después de esa jornada, entregará el informe final de elecciones 2025. Javier Ceballos, Noticias 7. De su lado, la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, OEA, informó en sus canales oficiales que los resultados proporcionados por el Consejo Nacional Electoral coinciden con los datos obtenidos en el conteo rápido ejecutado por la misión electoral. Precisó que la delegación al momento no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección. La misión de la OEA seguirá acompañando al país hasta el final del proceso electoral. Y sube el riesgo país de Ecuador ante la incertidumbre que generan los resultados electorales del pasado domingo, que determinan una segunda vuelta en el mes de abril. Analistas consultados consideran que existe nerviosismo en los mercados internacionales financieros, principalmente por los diferentes visiones, criterios y niveles de confianza que se tiene en las candidaturas finalistas. ADN con Daniel Noboa y la Revolución Ciudadana con Luisa González. En las últimas horas, el riesgo país de Ecuador ha experimentado un incremento significativo, pasando de 901 a 1.162 puntos. Este aumento se atribuye a la incertidumbre generada por la anunciada segunda vuelta
entre los candidatos presidenciales Daniel Noboa, de ADN, y Luisa González, de la Revolución Ciudadana. ¿Quién va a ganar? Si va a ganar una corriente del centro hacia la derecha, va a agarrar una corriente del centro hacia la izquierda, y eso probablemente, o ese mismo indicador, lo vamos a ir viendo hasta que se dé la segunda vuelta electoral. Pero el analista económico Víctor Hugo Albán indica que el nerviosismo en los mercados se intensifica debido al recuerdo de que Ecuador cayó en default selectivo en 2008 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, de la línea ideológica de Luisa González, y las declaraciones de su binomio Diego Borja. Desde el momento que hay una declaración de un candidato de Alianza País que manifiesta claramente que no van a honrar las deudas, de hecho cayeron los mercados internacionales, y el riesgo país, que estaba en 900 puntos, se disparó a 1.200 puntos. Se recuerda además que durante la presidencia de Daniel Noboa, el riesgo país se redujo a aproximadamente 900 puntos, casi la mitad de lo registrado en el gobierno anterior de Guillermo Lasso. Esta disminución se debió a la confianza que Noboa logró generar en los mercados financieros internacionales y las buenas relaciones con el gobierno norteamericano de Donald Trump. Noboa tiene una vinculación directa con el presidente Donald Trump, que es un gran padrino para el Ecuador, ¿no? Tenemos una apertura no solamente con el Fondo Monetario Internacional, el BID, la CAP, sino directamente Donald Trump ha hecho declaraciones de que garantizará todos los créditos para el Ecuador como gobierno de los Estados Unidos. Esa es una ventaja inmensa para el Ecuador. Podría jugar al final de cuentas la geopolítica un factor importante dentro de nuestro mercado, dentro de nuestra elección. Esta buena relación que tienen ambos mandatarios podría jugar a favor en la medida que se la utilice. La segunda vuelta electoral definirá el rumbo económico del Ecuador y su posición en los mercados internacionales, mientras los inversionistas observan atentamente el desenlace político. Rommel Garzón, Noticias 7. Fuertes lluvias afectan varias ciudades de Ecuador y se mantiene la alerta meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología, INAMI. El pronóstico del tiempo para esta semana señala que las lluvias continuarán principalmente en el callejón interandino y en el litoral. En las últimas horas, intensas lluvias han azotado varias ciudades del país, principalmente Guayaquil, donde se produjeron acumulaciones de agua en varios sectores de la ciudad, dificultando la circulación, así como se registraron caída de árboles. Las precipitaciones afectan también a las provincias de Los Ríos y Manabí, en donde se reportaron varios deslizamientos de tierra. En la sierra, las lluvias se registraron en Quito, Ibarra, Ambato y el sur del país. Tuvimos eventos bastante intensos, sobre todo en la región litoral, específicamente en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas. La tarde de ayer tuvimos eventos bastante intensos en la provincia de Imbabura, Pichincha. Además, en la provincia de Loja, las precipitaciones fueron bastante fuertes durante las últimas horas. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, mantiene activa una alerta de lluvias intensas que se extenderán toda la semana en el callejón interandino y el litoral principalmente. El escenario seguirá siendo bastante similar en los próximos días. Las lluvias serán bastante generalizadas en el territorio nacional. Preveemos que se mantengan algunos eventos de alta intensidad, sobre todo en la región costera del país. En la región amazónica, las lluvias serán menos intensas y se concentrarán principalmente en las zonas cercanas a la cordillera. La persistencia de las lluvias se debe al acoplamiento de la zona de convergencia intertropical cerca de la costa ecuatoriana y la presencia de la onda atmosférica de Madden-Julian, que intensifica la inestabilidad atmosférica. Rommel Garzón, Noticias 7. Y atención, porque la represa Mazar, principal embalse para generación eléctrica del país, alcanzó su cota máxima, que se ubica en los 2.153 metros sobre el nivel del mar. El Ministerio de Energía dispuso que la hidroeléctrica del mismo nombre inicie su operación para utilizar los excesos de agua que sobrepasan la capacidad de la represa. A poco más de 2 meses que la lluvia regresó al sur del país, el embalse de Mazar por fin llegó al tope de su capacidad. En octubre de 2024, cuando Ecuador atravesaba racionamientos de electricidad, el embalse se ubicaba en 2.115 metros sobre el nivel del mar. Para noviembre, su cota disminuyó a 2.112 metros, mientras que con la llegada de las lluvias se incrementó poco a poco. En diciembre subió a 2.126 metros, en enero del 2025 a 2.145 metros, y el pasado
pasado lunes 10 de febrero, por fin llegó a su tope máximo de 2.153 metros. La noticia fue confirmada en las redes sociales de la ministra encargada de Energía, Inés Manzano. 2.153. Hoy llegamos a la cota máxima de Mazar, a las 7:59 de la mañana. Según el INAMI, las precipitaciones en el sur del país continuarán, por lo que la hidroeléctrica Mazar prendió sus turbinas para aprovechar el agua que sobrepasa el límite del embalse. Hasta las 5 de la tarde de este martes, la central entregó 132 megavatios al sistema interconectado. No obstante, este no es el único logro en el sector energético. Así lo aseguró el presidente Daniel Noboa durante una entrevista. Hemos recuperado más de 500 megas de termoeléctricas. Una obra que estaba abandonada, como era Toachi Pilatón, ahora está funcionando y generando 200 megas. Solo ahí ya son 700 megas más, de febrero a febrero. El primer mandatario también se refirió a retrasos en la operación de motores termoeléctricos de Progen y otras empresas. Debido a los atrasos hemos tenido que contratar una tercera barcaza. De esa manera asegurábamos también si es que hubiese algún tipo de hueco dentro de nuestra proyección. Pero entre febrero y principios de marzo se van a estar pues ya funcionando Salitral, Esmeraldas y Quevedo. En este sentido, el jefe de Estado garantizó que no habrá más cortes de luz en el país. Lo garantizo, es lo que hemos trabajado, hemos invertido más de 700 millones de dólares en esto. Parte de la estrategia del actual gobierno es cambiar la matriz productiva para no solo depender de hidroeléctricas, proyectos que vendrán de la mano del sector privado para este 2025. Edison Saavedra, Noticias 7. El desarrollo del proyecto geotérmico Chachimbira, ubicado en el cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, avanza según lo planificado. Este lunes 10 de febrero del 2025 se realizó la apertura de solicitudes de interés para la consultoría de la fase 1, que comprende trabajos de desarrollo de campo, perforación de pozos y la instalación de una planta piloto de hasta 5 megavatios. Un total de 6 solicitudes fueron presentadas para ejecutar esta primera etapa del proyecto, que cuenta con un financiamiento de 80 millones de dólares provenientes de un crédito del gobierno de Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y fondos propios de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Esta fase sentará las bases para el inicio de la fase 2, que requerirá una inversión adicional de 170 millones de dólares. Amigos televidentes, vamos a hacer la primera pausa comercial. Y al regresar les contamos que en Esmeraldas la Policía Nacional desarticuló una estructura delictiva vinculado a un grupo armado organizado. Quédese con nosotros, con eso regresamos. Arrancamos nuestro segundo bloque con operativos en acción. En la ciudad de Esmeraldas, agentes de la policía desarticularon una estructura delictiva vinculada a un grupo armado organizado. Entre los detenidos, un objetivo de intermedio valor. En el operativo decomisaron 5 armas de fuego, entre ellas un fusil. Las unidades tácticas e investigativas llegaron hasta el sector Barrio Lindo, al sur del cantón Esmeraldas, en busca de un objetivo de intermedio valor, alias Fidel. Se lo relaciona con un grupo terrorista que opera en esa ciudad vinculado a delitos de intimidación, tenencia y porte de armas de fuego, extorsión y asesinato. La Policía Nacional del Ecuador, a través de las unidades investigativas y de inteligencia, logró la desarticulación de una estructura delictiva vinculada al grupo delincuencial organizada Los Tiguerones. En varios allanamientos lograron la captura de 3 sospechosos más de estar vinculados con la organización delictiva. Según la policía, el hombre de 35 años de edad cuenta con antecedentes y era buscado por una muerte violenta registrada en el centro de Esmeraldas. Alias Fidel sería el líder de la organización criminal desarticulada que respondería a los intereses criminales de Los Tiguerones. Un objetivo de intermedio valor, alias Fidel, como el líder de la estructura criminal. En las intervenciones decomisaron un fusil, 2 revólveres, una subametralladora, 2 pistolas, así como una repetidora y 68 cartuchos de diferente calibre. La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y el combate frontal contra el crimen organizado. De los 4 aprehendidos, uno es extranjero, todos cuentan con historial delictivo
Iván Casam, Noticias 7. En el cantón Durán de la provincia del Guayas, unidades especiales de la policía ejecutaron el operativo Tormenta 16. 9 personas fueron detenidas, aparentemente pertenecerían a 2 grupos armados organizados. En horas de la madrugada, agentes policiales realizaron 14 allanamientos en puntos, muchos de ellos conocidos por los uniformados. El comandante del distrito Durán señaló que las viviendas han sido intervenidas por varias ocasiones, pero los sospechosos las vuelven a utilizar como refugios para planificar actividades criminales. Estamos viendo que en las mismas viviendas se siguen cometiendo economías criminales para venta de sustancias para llevar a personas secuestradas. La intervención policial dejó 9 detenidos, 5 de ellos con un amplio prontuario delictivo. Según la policía, los aprehendidos pertenecen a 2 grupos armados organizados que generan violencia por disputa de territorio. En 6 sectores, tanto Latinquín como Chonequile. Ustedes pudieron ver inclusive en los tatuajes que ellos portan que hacen alusión a la organización a la que pertenecen. El operativo Tormenta 16 dejó 7 motocicletas recuperadas, así como 2 camiones, uno de ellos robado en horas de la madrugada. Además encontraron 2 armas de fuego, munición de fusil y envolturas con sustancias sujetas a fiscalización. Con tanta cantidad de antecedentes penales ya reiterativos, es necesario que se deje un precedente de que estos malos ciudadanos no pueden seguir llevando al Cantón Durán al miedo y al terror que viven en su población. Incluso las viviendas contaban con cámaras de seguridad, no por la inseguridad, sino para vigilar la presencia policial. Iván Casam, Noticias 7. Con el fin de fortalecer habilidades técnicas y profesionales, el Ministerio de Trabajo junto con Atlantis University entregaron programas académicos a varios jóvenes. ¿De qué se trata? Se lo contamos a continuación. Ecuador, capacitación y empleo. Son 30 los jóvenes de la Fundación Adnara quienes serán parte de programas académicos innovadores que buscan fortalecer habilidades técnicas y profesionales. El Ministerio de Trabajo junto con Atlantis University presentaron el proyecto Ecuador de la Capacidad y el Empleo, el cual está diseñado para responder a las exigencias del mercado laboral actual. Les permita a todos ustedes jóvenes tener las mejores bases y sentar las realizaciones. Las áreas de formación incluyen tecnología, negocios y salud, proporcionando herramientas claves para enfrentar un entorno global cada vez más digitalizado. Tenemos que impulsar la educación desde todos los espacios posibles, incorporando la más importante herramienta que nos trae el presente siglo, que es la herramienta tecnológica. Omar Palacios, presidente de Atlantis University, destacó el compromiso con la educación de calidad y reafirmó el respaldo a la juventud. Este programa forma parte de un acuerdo estratégico de colaboración orientado a promover la capacitación y empleabilidad digital de los ecuatorianos, que fue firmado por ambas instituciones. Emilia Reynoso, Noticias 7. La Junta de Beneficencia de Guayaquil en el 2024 benefició a 2 millones de personas con sus programas de atención médica, cirugías y subsidios. Vamos a ver un poco más de esta labor de inmediato. La Junta de Beneficencia de Guayaquil es la organización no gubernamental más grande del Ecuador y única en su tipo en América Latina. Funciona mediante la administración de instituciones como hospitales, escuelas, hospicios, asilos y cementerios. Además, dentro de su trabajo, ofrece servicios de salud, educación, cuidado del adulto mayor y servicios funerarios. Pero ¿cómo funciona? Recibe donaciones de insumos e implementos médicos. Trabaja con otras instituciones y funciones de asistencia social. Sarita Berrones, gerente de campo y alianza estratégica de la Junta de Beneficencia, explica que los fondos han permitido en el 2024 la atención de 2 millones de personas. Nos encontramos levantando la información para cirugías gratuitas. Hemos impactado con 6.000 cirugías de pterygium y cataratas. Estamos trabajando en las misiones odontológicas. Hemos entregado más de 540 becas dentro de nuestras unidades educativas. Además de esto, nosotros contamos también con hogares, tanto de niñas como hogares de adultos mayores. Un hogar aquí en la ciudad de Guayaquil, un hogar en la provincia de Chimborazo,
Contamos también con albergues. Uno de los productos con los que se financia la Junta es la Lotería Nacional. Esta fuente parcial de autofinanciamiento permite que todas estas líneas de acción se mantengan en el tiempo. Aquellas familias que compran un boleto de lotería, que no solamente tienen la oportunidad de ganar, sino también tienen la oportunidad de ayudar a más personas. Pues existe desde 1888 y Berrones explica que a través de la iglesia se conocen las comunidades y sectores que requieren de los programas. Como les decía, nuestros chalecos azules están en territorio y van a esos sectores vulnerables a levantar esa información para que la gente, para que aquellos lugares donde no tienen acceso, estas personas de aquellos lugares puedan acceder a una cirugía gratuita. Los servicios se ofertan a precios subsidiados o exonerados, es decir, que no tienen ningún costo. La docencia es quizás una de las profesiones para las que se nace. Es el caso de Jenny, una profesora que con alegría y conocimiento desarrolló un método que ahora ha sido reconocido en el ámbito internacional. Veámoslo. Son métodos sensoriales, esos que incluyen al tacto, al olfato y algunos otros que en ocasiones los dejamos un poco de lado. Es así como los más pequeños arrancan su vida académica. Una que si se lleva bien podría ser el más lindo recuerdo y por supuesto de gran formación. Aquí los docentes serán imprescindibles y Jenny Patricia Cortés es una de ellas, una imprescindible. Una profesora que entendió que esto de la educación es una vocación. Yo participé en el concurso de excelencia educativa que convoca año a año Fundación Fidal. Gané la estatuilla, el NOUS a la excelencia educativa y fui considerada por Fundación Fidal la mejor docente del Ecuador. Jenny se involucró tanto que desarrolló un método que ahora es galardonado con el Premio Iberoamericano como el más incluyente y efectivo. Está diseñado para trabajar con estudiantes que tienen necesidades educativas específicas no asociadas a la discapacidad, estén diagnosticadas o no. El concurso de excelencia educativa tiene una larga trayectoria, 17 años a nivel nacional y 12 años a nivel de Iberoamérica. El método cuya mayor finalidad es identificar e incluir a estudiantes con necesidades educativas específicas ya ha sido probado y asegura gran efectividad. Por eso es importante también que, digamos, y atendiendo a la normativa internacional, que los docentes acojan con mucho optimismo y creen un espacio que sea seguro para los chicos, para que puedan aprender aún en estos escenarios. La inspiración está en su casa, nos dice. Nos habla emocionada de su hija, quien es directamente responsable por el proyecto. Tenemos algunos rituales de acompañamiento, desarrollamos un buzón de las emociones, un mural de los sentimientos. Las chicas también tenían una visión súper clara sobre el género y cuáles eran, digamos, cuál es la desigualdad que se va generando, y esto había que ponerlo por escrito, y así trabajamos con el DS y ayuda para las chicas también. Es así entonces como el Ecuador de la innovación educativa nos da ejemplo con la inclusión y el desarrollo integral de los estudiantes. Momento de una pausa y al regresar supongo que los deportes da el triunfo del Real Madrid, mi querido Fer. Es correcto, Meche, por eso ha venido de blanco. Ese saco blanco es por el Madrid, el cuadro merengue. La verdad, ¿qué puedo decir? El rey de Europa siendo el rey de Europa. Exacto. La verdad es que en un partidazo que jugaron en Manchester se llevó el triunfo en condición de visitante el Real Madrid venciendo al City de Guardiola. Cuando regresemos les contamos los detalles. Volvemos.